En una investigación que nos ha llamado la atención, que quiere, sobre todo con los datos que aporta, mejorar el respeto y la inclusión en los ámbitos laborales del colectivo LGTBI y otras personas pertenecientes a determinadas minorías. Estíbaliz. Así es, Marta. Interesante este estudio porque se trata del estudio más completo que se ha hecho al respecto. Ha sido coordinado por los gobiernos de España y Portugal junto a la Universidad Complutense de Madrid, un estudio con gran relevancia estadística por la naturaleza y el tamaño de la muestra utilizada y en el que han participado 16 empresas y 8 universidades públicas de nuestro país y de Portugal. Vamos a conocer algunos datos de esta encuesta en el siguiente gráfico, porque el miedo a ser objeto de insultos y burlas lleva a que el 72% de las personas LGTB oculten su condición sexual o su identidad de género. El 36% de personas LGTB escucha a menudo o muy a menudo rumores sobre su orientación sexual o identidad de género o también sobre la orientación sexual de alguna u otra persona de su entorno. Otro 36% tiene que soportar chistes o comentarios negativos acerca de las personas LGTB. El 21%, también lo estamos viendo aquí, siente temor a que se le cierren puertas o perder oportunidades en su carrera profesional. Y un 15% evita asistir a comidas o cenas de trabajo u otros eventos corporativos para no tener que hablar aspectos de su vida personal. La investigación incide en la imposibilidad de un desarrollo personal en libertad y perjudica el desarrollo profesional, no solo porque no disfrutan de ciertos derechos laborales, sino porque se enfrentan a más dificultades a la hora de comprometerse con la empresa y realizarse profesionalmente. Ir a trabajar sigue siendo un gran obstáculo para el colectivo LGBT. El 72% asegura que sufre burlas e insultos por su condición sexual. Creen que esto influye en su desarrollo profesional. Se le discrimina a la hora de obtener un ascenso o subida salarial e incluso temen perder el empleo por hablar de sus parejas. Muchos de ellos además han evitado asistir a eventos. Son datos que se extraen de un proyecto europeo avanzado en la gestión de la diversidad LGBT en el sector público y privado y que ha sido coordinado desde el Ministerio de Igualdad de España junto a Portugal y a la Universidad Complutense de Madrid. Algo diferente pasa con aquellos que tienen hijos. El 55% de los encuestados hablan de sus hijos en su trabajo, sobre todo por la conciliación familiar, porque les es complicado gestionar los imprevistos por enfermedad o cuestiones escolares. El estudio propone acciones concretas a empresas e instituciones para promover un ambiente laboral inclusivo. Aquellas empresas que ya trabajan en la diversidad han conseguido el bienestar de este colectivo y han potenciado su creatividad. Pues queremos profundizar en este estudio junto a Charly Marrero, que es gerente de la Asociación LGTBI Algarabía Canarias. Charly, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido un día más. Charly. Bueno, destaca ese 72% que ha sido el titular de este gran estudio, que vuelve al armario en cuanto pisa su puesto de trabajo. Hay una palabra clave en este estudio que se llama estigma anticipado, y ese quizás el aventurarse por parte de la persona perteneciente al colectivo LGTBI de que ya va a sentir ese rechazo, esa discriminación cuando llega a su puesto de trabajo. ¿Realmente es así? ¿Se siente ese estigma anticipado? Pues sin lugar a dudas esto pone de manifiesto una vez más que el colectivo LGBTI legitima la violencia, ¿no? que recibimos por parte de la sociedad, ¿no? Y cómo nos preparamos a través de esa resiliencia para afrontar esta salida del armario constante, como bien dice este estudio, ante nuestras propias familias, que es una conversación en la vida cotidiana, ¿no? Hablar de mi mujer, mis maridos o mis hijos o mis hijas o mis hijas, al final se convierte en el día a día y en el propio compañerismo, ¿no? Esto hace también que pongamos de manifiesto el cómo las personas LGBTI tenemos que hacer ese esfuerzo por salir constantemente del armario cuando vivimos en una sociedad supuestamente libre, supuestamente igualdad en derechos, pero que al final... Sí, parece que hay que justificarlo siempre, ¿no? Efectivamente, esa salida constante del armario para decir quién soy y cómo soy y no sentirme juzgado al final, ¿no? Esto hace que creemos mecanismos, como bien decías ahora, de anticiparme a decir, tengo que tener como todo controlado para que así yo no sentirme en inferioridad de condiciones o rechazado al final. Esto es grave porque podríamos pensar que a día de hoy sería imposible que esto pasara. Sigue pasando y sigue pasando que determinadas personas mantienen determinado tipo de bromas. Puede parecer una bobería, pero es el reflejo de una construcción social sobre las personas de LGTBI y siguen manteniendo ese tipo de bromas y haciéndolas en ámbitos laborales, ¿no? Y no solo las bromas, sino que también el propio colectivo LGBTI cambia las propias palabras. Es decir, hablar de mi marido o mi mujer o mi esposo o mi esposa se convierte en mi pareja y lo dejamos ahí abierto sin dar una propia categoría. Claro. Es decir, cómo el propio lenguaje Pero también levanta sospecha, ¿no, Charly? Cuando hablas de mi pareja.
Claro, es decir, también es cierto que levanta que no tiene por qué levantar sospechas, es a lo que vamos, ¿no? Si tuviéramos planes de igualdad, si tuviéramos planes de diversidad dentro de las propias empresas, los cuales, por ejemplo, el estudio de MIDIS de la propia federación habla de que tener dentro de la propia empresa un ámbito totalmente diverso, donde se pueda reconocer, donde se pueda hablar abiertamente, donde también se reciba formación, hace que esa anticipación pues no esté, ¿no? Por ejemplo, hablar, por ejemplo, de esa formación o hablar de una cultura de la empresa que directamente se habla de la propia diversidad, incluso de forma transversal en los propios eventos que montamos, hace que esa discriminación también sea mucho menor, ¿no? Esto también se hace si los partidos y la política también nos acompañan, ¿no? Nada nos sirve un argumentario, como han salido hace muy poco, donde pone a las personas trans en el jaque o a las personas no binarias en el jaque, cuando lo que queremos es mirar, el colectivo LGBT quiere mirar en esa periferia, en esos bordes del margen de la sociedad, porque es ahí donde debemos enfocar nuestras políticas, no hacer políticas totalmente centralistas. Y en la parte del empleo pasa lo mismo. El 80% de las personas trans, o el más del 80% del porcentaje de las personas trans, están en situación de desempleo. No estamos haciendo políticas efectivas para poder incluirlas. ¿Por qué? Porque existe miedo. Es decir, el propio DNI hace que al final sea una puerta de entrada para poder conseguir un trabajo y ya no ni siquiera mi currículum, ¿no? Y esto hace que el colectivo LGBTI al final esté en inferioridad de condiciones a la hora de tener oportunidades laborales. ¿Cuánto no se ha hablado de las personas trans o las mujeres trans en este caso en cuanto a las propias series o los propios papeles de interpretación? Por ejemplo, en el caso de La Veneno, ¿no? Que es una de las series que ahora mismo está dándolo todo con un montón de personajes trans. Es decir, tener esa oportunidad, independientemente de mi DNI, pues hace que no tenga miedo y que no tenga que anticiparme a este rechazo también. Claro, es darle visibilidad en este caso en series muy conocidas en las que se utilizó a una mujer en vez de una actriz trans, pues hubo mucha contestación porque estamos sacando de su ámbito a personas que en teoría van ganando su espacio en la sociedad a fuerza de tanta lucha, ¿no? Claro, esto no se trata de, bueno, pues que se lo ganen, sino también dejar este espacio y este margen para poder estar. Es decir, tenemos que hacer políticas que al final cumplan el fin último de tener una vida digna, de tener una casa digna o tener incluso una vida libre de LGBTfobia que no tenemos por qué sufrir. Y además que se ven incluso sometidos a renunciar de determinados derechos laborales, desde el simple hecho de hasta un permiso por matrimonio, porque eso conlleva decir que me voy a casar con un hombre, me voy a casar con una mujer, es decir, todas esas cosas, esas cuestiones, pues también le conlleva a ustedes renunciar de determinados derechos. Si se fallece un familiar, que el amor tenga que ver con tu suegro o con tu suegra, o pedir un permiso por una enfermedad y tener que justificar quién es esa persona o qué lazo te une. Es decir, todo eso conlleva una serie de pérdidas de derechos, ¿no? Y también de tener que exponerte continuamente, como bien hablábamos, no solo por la cuestión de derechos, cuánto nos habló del matrimonio igualitario, si íbamos a adoptar, si no íbamos a adoptar, cómo iban a ser los permisos, y ahora lo que tenemos que hacer es volver a justificarme delante de un jefe que a lo mejor no veo siempre, ante que voy a casarme con mi marido, es decir, y tengo yo derecho a este matrimonio, tengo derecho yo a este permiso retribuido o no. ¿Cuánto se ha hablado, por ejemplo, de la filiación de las mujeres lesbianas que no pueden filiar a sus hijos y tienen que estar casadas? Es decir, vamos a pasar a seguir teniendo que pasar por el aro de la discriminación. Pues yo creo que al final no debe ser justo y no es justo, ¿no? De esta situación de vulnerabilidad al final para todo el colectivo LGBTI. Un estudio que además ha demostrado que todavía siguen siendo perjudicados ya directamente con peores condiciones laborales, cuando no con rechazo, y eso ya sí que estamos hablando de algo muy grave. Claro, hablamos que en el estudio, por ejemplo, en el que se acaba de medir, casi el 42%, casi el 50% de las personas no querían salir del armario porque se podían sentir totalmente discriminadas, ¿no? Y estamos hablando de un ámbito en el que forma una gran parte de nuestra vida. Pasamos alrededor de una media de entre 4 y 8 horas dentro de nuestro ámbito laboral, lo que supone que al final la interacción con el resto de personas pues sea totalmente lícito y sea totalmente que lo hacemos, ¿no? Y poner de manifiesto que el colectivo LGBTI esté dentro del armario constantemente hace, como bien decíamos antes, que no tengamos ese libre desarrollo en nuestro ámbito profesional. ¿Cuántas personas LGBTI están dentro de los cargos directivos? ¿Cuántas pueden decir dentro de los cargos directivos que son personas lesbianas, gays, bisexuales o trans? Es decir, muy pocas al final, y eso al final da también una sensación y da también una perspectiva de, bueno, independientemente de quién soy yo o de lo que es mi vida, soy un gran profesional y puedo optar a este puesto, ¿no? ¿Cuántos futbolistas, por ejemplo, no salen del armario, ¿no? La verdad que el ámbito deportivo es uno que ahí está, ¿no? O cuántas personas dentro de grandes empresas han ocultado siempre su orientación sexual o sus vidas. ¿Cuántos cantantes también no hablan de su orientación sexual hasta que su carrera no está totalmente consolidada? Es decir, estamos hablando de un día a día que al final seguimos ocultos y que lo
LGBTI o las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans estamos en la calle, sí o sí, siempre. Bueno, sabemos que se está haciendo un esfuerzo, Charly, en la educación, en esa educación, en la igualdad, en la diversidad, pero en cualquier caso, cuando se llega al mercado laboral, ¿cuántas mentalidades cambian o se adaptan a los comentarios, por ejemplo, en el entorno de una mesa de trabajo, ¿no? Hombre, es que el ámbito laboral es uno de los ámbitos centrales de nuestra vida para poder darnos una calidad de vida, y está también los estudios que hablan de las personas trans, las que menos se insertan laboralmente, las más precarizadas, las mujeres lesbianas, los estigmas que sufren, y esto al final hace que parece que estemos como en un paralelismo. Mientras estamos en la educación estamos por una parte, pero cuando entremos al mundo laboral entramos en un sistema que solo importa la economía y dejamos atrás el valor de la calidad humana. ¿Cuánto nos hablaba que Suiza implantaba el teletrabajo y hemos visto ahora que el teletrabajo es lo más productivo del mundo mundial, ¿no? Y nos dedicamos más tiempo? Pues implementar también políticas de diversidad hace que las personas se sientan totalmente libres a hablar quién son, qué pueden compartir de su vida y no poner resistencias constantemente. El entorno laboral debe ser un entorno totalmente libre, un entorno totalmente igualitario, pero también diverso, que recoja esa realidad también de la calle. No podemos obviar nuestra parte profesional de nuestra parte personal, y esta conjugación, si la hacemos en clave de diversidad o en clave de arcoíris, como lo queremos llamar, hace que nuestro desarrollo profesional, personal, sea mucho más productivo y sea mucho más reconocido, y yo también me sienta parte de la empresa. Si yo siento que mi empresa me pone obstáculos, no me voy a sentir parte de mi empresa y tampoco voy a querer desarrollarme aún más porque me siento totalmente cohibido o coartado. Pues Charly Marrero, gerente de la Asociación LGTBI Algarabía Canarias. Gracias, como siempre. Buenos días. Gracias por estar un día más con nosotros.